Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Muy gozosos y muy contentos de compartir con usted nuevamente la palabra de Dios, como a lo que nos ha llamado el Señor para, primero, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y luego bendecirle a usted con la palabra profética en el campo mío, que es a lo que Él me ha llamado, a compartir su palabra profética, la que dijo Jesús en Mateo 16, en Juan 16, que vendría el Espíritu Santo a guiarnos hacia toda verdad y nos mostraría todas las cosas que habrían de venir, eso a través de las Sagradas Escrituras. Dijimos que antes de la apertura del sello del capítulo 6, verso 2, hay muchas cosas que lo rodean, que sería la salida del jinete en el caballo blanco. Y hablamos mucho sobre eso y no voy a meterme ahí hasta llegar a ese punto. Entonces, estábamos hablando de Israel, que Israel se salió de los planes y de los propósitos de Dios por un lapso de tiempo muy, muy grande. ¿Cuál? Ok, a partir de Mateo 27, versos 23 al 25, dijimos que Dios prácticamente los hizo a un lado, les dio la espalda. Dijimos que fue cuando ellos dijeron que crucificaran al Señor y que cualquier maldición que viniera a través de eso, interpretamos, cayera sobre ellos y sobre sus hijos, y que sus hijos han sido destruidos conforme a la palabra de Dios, y la vamos a leer para retomar y reiniciar aquí. Han sido, a partir del año 70 se empezó a cumplir esa maldición que ellos desataron en Mateo 27. Y entonces que Jerusalén fue destruida, que murieron miles y miles y miles de judíos en ese momento, y que fue destruido el templo y que solamente quedó el muro que usted ya vio, el pedacito de muro que está como hacia el sur, si no me equivoco, y que se llama el Muro de los Lamentos. Esa fue la única parte que quedó en pie del templo construido por Herodes el Grande. Y ya hablamos también de Herodes, si usted vio lo que dijimos. Entonces, Israel, entonces, para que vea usted que Israel, que yo le dije a usted, que nuestras oraciones, sus oraciones no causan ningún efecto a favor de Israel, que más bien en Génesis 12 nos insta la palabra a bendecir a Israel porque adquiriríamos bendición a través de esa obediencia, que dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, dice la palabra, dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Pero nuestras oraciones no van a hacer ningún resultado a favor del pueblo de Israel, y que entonces dijimos, porque hay una palabra que ya está escrita, profética, y quiero leerle lo que dice Oseas, ¿verdad? Que yo le resumí a usted que Oseas significa Dios salva. ¿Por qué? Porque Dios va a salvar a Israel al fin de los tiempos, y lo hemos leído, lo leímos aquí en Oseas 3, 4 y 5, y que dijimos que ahí dice que los hijos de Dios, que el pueblo de Israel se volverán al fin de los días a Jehová su Dios y a David su rey al final de los días. Que en ese proceso estamos de llegar a ver cuál es ese fin. Pero también dijimos que la maldición que ellos desataron en Mateo 27, 23, 25 ha caído sobre ellos por 2000 años, a partir del año 70, que han sido conquistados, pisoteados por sus enemigos árabes, griegos, musulmanes, sirios y muchos de sus enemigos que rodean a Israel, los han conquistado, ¿verdad? Y los han exiliado, y los han hecho esclavos. Y entonces, cumpliéndose de que los hijos de Israel han sido olvidados por Dios. Y eso lo dice Oseas 4, del verso 6 en adelante, que dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó
y desechó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de la palabra que Dios les había hablado a través de Isaías, que Jesús, que vendría un Salvador a través de una virgen, y eso está en el capítulo 11, y usted lo puede leer de Isaías, que los judíos evaden en la Torá el capítulo 53 de Isaías, porque si ellos reconocen el capítulo 53, ellos tendrían que reconocer a Jesús, a Cristo, pero ellos nunca lo aceptaron como su Mesías, ¿verdad? Como su Salvador. Entonces, sigue diciendo la palabra, porque olvidaron la palabra de Dios, mi ley, mi palabra. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta cómo se está cumpliendo la palabra de Dios a partir del año 70 y a partir de lo que dijeron en Mateo 27? Entonces dice, conforme a su grandeza. ¿Cuál grandeza? A la grandeza del pueblo de Israel. Así pecaron contra mí, dice Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a su hijo. Lo mandaron a crucificar. Usted dirá, pero eso se tenía que cumplir. Ok, está bien. Pero, dijo Jesús, hay por los que se tiene que cumplir la palabra. Cuando Judas entregó al Señor, ¿verdad? Con un beso. Si Judas se hubiera arrepentido, tal vez Dios lo perdona, ¿no? Tal vez no, es de fijo que lo hubiera perdonado el Señor con ese amor y esa misericordia. Pero el pueblo de Israel también carga las consecuencias a partir de eso que dijeron ellos. Dice, yo también cambiaré su honra, o sea, en afrenta, en juicio, en castigo, en azotes, de que es lo que han estado viviendo y pasando el pueblo de Israel. Dice, del pecado de mi pueblo comen y de su maldad en su maldad levantan su alma. Dice, y será el pueblo como el sacerdote, y los castigaré y su conducta, y les pagaré conforme a sus obras. Y que vimos que en estos 2000 años, del año 70 para acá, inclusive hasta llegar a Hitler, que vimos las fotos de cómo ellos fueron martirizados en campos de concentración y todo esto, ¿verdad? Que conocemos la historia y hemos visto muchos videos y fotos de eso. Porque el pueblo, aquí lo dice en Oseas 4, fue destruido, ha sido destruido. Yo me olvidé de tus hijos. Esta palabra se ha venido cumpliendo. Y más bien, escúcheme esto, más bien a los judíos, el pueblo de Israel, por eso le dije yo a usted que no son judíos sino jodidos, están a punto de hacer su peor blasfemia delante de Dios, hacia Dios, en contra de Dios. ¿Cuál? Abrazar al hijo de Satanás, el hijo del diablo, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 en adelante, como su Mesías y como su Salvador. Entonces, están peor todavía, cada vez más peor, como decimos nosotros, así en el campo. Porque, esto que van a hacer ellos, ¿verdad? Que será cuando hablemos de la salida del jinete del caballo blanco y de la aparición de la bestia de Apocalipsis 13, que ya más o menos hablamos un poquito, pero que nos dirigimos más adelante a hablar ya de las características de lo que va a ser este jinete del caballo blanco y esta bestia que son, le explicaba yo que en Apocalipsis 13 es la potestad que viene de los abismos, ¿verdad? En capítulo 7, en el capítulo 11 y verso 7 de Apocalipsis dice, la bestia que sube del abismo, que es también es la misma del capítulo 13, dice que matará a los 2 testigos. Entonces, están a punto de hacer como dicen en el mundo, esta fechoría en contra de Dios. Y ellos con esto que van a hacer, ¿qué va a pasar? Van a desatar todavía aún más ira de parte de Dios sobre ellos. ¿Dónde está eso? Eso está en Lucas 21, en el verso 23. Que dice que habrá gran calamidad sobre toda la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Ira de parte de quién? De parte de Dios. En Mateo 24, 21, el Señor lo llama la gran tribulación. En Mateo 24, 21, ¿verdad? Entonces, esto lo van a hacer los judíos, y cuando ellos hagan esto, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice, cuando digan seguridad y paz,
vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, porque viene ira sobre ellos, ¿verdad? En Isaías 28:15, yo se los he mencionado varias veces, pero no se los he leído. En Isaías 28:15 dice, hay una profecía que dice que ellos cuando abracen al hijo del diablo como su Mesías y su Salvador, será como un pacto de muerte. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Por qué? Porque ellos van a ser, después de cierto tiempo, van a ser perseguidos y matados y martirizados por al que al principio reciben como su Mesías y su Salvador. Dice, e hicimos convenio con el Seol, con la muerte. ¿Sabe qué es el Seol? Con el infierno. Cuando pase esto, dice, llegará a nosotros porque nos ha puesto nuestro refugio hemos puesto, dice la profecía, nuestro refugio en la mentira, abrazando ellos, aceptando. ¿Por qué? ¿Por qué en la mentira? Porque dijimos que vamos a detallarlo, que el caballo blanco y el jinete que lo monta, el caballo blanco es porque su gobierno, su reinado está basado en el engaño y en la mentira sobre los hombres de la tierra, y empezando por el pueblo de Israel, que es el que lo va a aceptar como su Salvador y su Mesías. Dice, y en la falsedad nos esconderemos. Esto cuando ellos hagan todo eso. Es que la palabra profética, mis amados hermanos y amigos, es increíble. A mí me da lástima, yo le voy a ser honesto y sincero, a mí me duele de ver que Dios nos habla en estos estudios, pero la gente tal vez abre el video y empieza a ver cómo se comienza uno a desarrollar y todo, y se salen porque no les interesa conocer la profecía. Pero si usted le pone cuidado, no al predicador, sino a la palabra que aquí compartimos, usted tiene que decir, wow, pero qué revelación de la palabra de Dios, qué increíble cómo se cumple, que el Espíritu Santo nos mostraría, vendría y nos mostraría las cosas que habrían de venir, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos compartiendo. Aquí nadie está diciendo, a mí me parece y yo creo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hagan este pacto, van a ser como pacto con la muerte. Hay una profecía en Daniel 7, Daniel 12, perdón, muy muy increíble. Ya yo la mencioné un poquito de cómo será el pacto que ellos hagan. Dice Daniel 12 en el verso 7, y oí a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra a su derecha, su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, que yo le expliqué a usted que está hablando de tiempo, 1000 años, tiempos, 2000 años, y medio tiempo, 500 años. Y que yo le dije a usted que cuando se trata de 3 años y medio, hay una I en tiempo y tiempos, pero aquí no la hay, y esa ahí suma 1 año y los tiempos, 3 años y medio tiempo, hablando de 3 años y medio. Y ya le dije que eso está aquí en Daniel 7 y está en Apocalipsis 12, y por ahí hay otra cita donde también habla de 3 años y medio, pero aquí no está hablando de 3 años y medio, sino está hablando de 2500 años. ¿Por qué? Por lo que sigue. Entonces dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí lo que dice es esto: cuando sea dispersado el poder del pueblo santo, todas estas cosas, o sea, el principio de la tribulación, que en el verso 1, Gabriel le dice que será tiempo de angustia como nunca lo hubo sobre la tierra, desde que hubo gente hasta ese entonces. Le dice Gabriel a Daniel en el verso 1, si usted lo lee ahí en el mismo capítulo 12, dice, aquí está diciendo que se cumplirán todas estas cosas en el verso 7. Que yo le explicaba a usted que esto de la dispersión del poder del pueblo de Israel es porque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos de la faz de la tierra. Que yo le conté a usted que Israel en el año 67 trataron de sus enemigos, todos sin ayuda de Estados Unidos, nadie lo ayudó, se defendió y más bien amenazó
digamos en este caso Egipto, de que si se metía, ellos también iban a ser bombardeados. Y salieron solitos con el ejército. Hoy en día todavía más. Entonces, el poder de Israel en estos momentos está en su ejército. Si a Israel lo atacan, veamos, ya vimos ahora que los palestinos los estuvieron bombardeando, cómo Israel responde, ¿verdad? Porque el poder del que habla aquí, que le será disperso al pueblo de Israel, será por el ejército. ¿Cuándo se le dispersará el poder? Cuando ellos reciban al Mesías, a este falso Mesías que va a aparecer, que dijimos que será el hijo de Satanás, y veremos las citas donde dice eso más adelante, como su Salvador y como su Señor, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque ellos lo van a recibir y le van a entregar todo el poder con todo y ejército, y se les dispersará el poder. Así que ahí se cumple Daniel 12:7. Es increíble cómo desde el verso 1 viene hablando hasta el verso 7 de lo que va a pasar, y está hablando de la gran tribulación que viene sobre la tierra, y que vimos que viene ira sobre el pueblo de Israel en el Lucas 21 y verso 23. Así que ahí se le dispersa el poder. Entonces se cumple esa parte de ¿cómo se llama? De la profecía bíblica. Y ahorita los judíos tienen una organización que se llama el ministerio, creo, si no me equivoco, yo se lo mencioné en el programa pasado, lo puedes revisar, que se llama el ministerio del tercer templo. Sí, es parecido el nombre. O sea, una organización que está a cargo de la construcción del tercer templo, que ya todo lo tienen organizado, que le dije yo a usted que se meta y busque y verá que todo le va a aparecer, que dice que ya tienen las vestiduras para los levitas, ya sabe de dónde provienen los levitas, ya tienen la vaca roja, ya tienen un pelito de pescado, que no sé, tienen utensilios, tienen el altar, tienen todo esto. Pero que escúcheme bien, dijimos que Dios no les ha permitido construir su tercer templo desde el año 70 para acá, más bien les destruyó el templo. Porque dijimos que el máximo sacrificio fue hecho por su Hijo Santo, ¿verdad? Por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, que con su sangre nos expía los pecados. Y el sacrificio en el altar es para expiar los pecados de los hombres. Ese es el objetivo de sacrificar en el altar el cordero, el macho, la vaca, los toros, todo esto, ¿verdad? Que usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, los sacrificios. Entonces, ese es el objetivo del tercer templo. Volver a sacrificar y todo. Para Dios no tiene sentido porque ya el máximo sacrificio fue hecho. ¿Y qué dijimos? Que Dios le permitió a los musulmanes construir la mezquita de cúpula dorada, que ya vimos fotos, en el lugar del monte de Moriah, que le dije porque el templo está construido ahí en el monte Moriah, ¿verdad? Que era profético el sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo, pero sí se sacrificaba a Dios en ese monte Moriah. Entonces, ya los judíos ya tienen este tercer templo, pero escúcheme esto, en este tercer templo que los judíos van a construir, y yo más adelante le voy a decir cuándo lo van a construir, que le dije que por qué no lo han construido, porque está esa mezquita, si no ya ellos hace muchísimos años lo hubieran construido, ¿verdad? Dios no se los permitió. Yo veo que Dios tiene hasta como cierta gracia en esas cosas, ¿verdad? Porque todo el mundo, yo he escuchado gente que dice, qué injusto, ¿verdad? Cómo esos musulmanes tienen esa mezquita, esa del domo de la piedra ahí en Israel, que es el emblema de Israel, ¿verdad? Usted ve fotos y ve la cúpula y dice Israel, ¿verdad? Y entonces, pero fue Dios el que les puso en el corazón para que estos benditos judíos, ¿verdad?, no construyeran el templo. Así, ¿por qué? Por lo que le explicaba de la salvación de Cristo. Ahora,
la gloria de Dios nunca va a estar en este tercer templo que van a construir los judíos en su momento, en un futuro. Aquí estamos hablando de las profecías a futuro, ¿verdad? Y estamos viendo lo que rodea la apertura de los sellos, ¿verdad? Que empezamos a verlos ya más detalladamente. La gloria de Dios nunca va a estar en este templo, ni antes ni al final. Ni antes. Y más bien va a ser en ese templo donde Satanás se va a sentar, y lo explicaremos más adelante cómo, en el lugar santo. Ojo, que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y dice uno, ¿y por qué Satanás o el anticristo no se sientan, y su hijo, el anticristo, no se sienta en el lugar santísimo? Dios no se lo va a permitir, ni aunque sea que él su gloria no va a estar en ese templo, porque el lugar santísimo es de él. Ahí solo está la presencia. Por eso es que nosotros, dice Hebreos, que a través de la sangre de Cristo entramos al lugar santísimo a adorar a Dios. Y entonces no le va a permitir Dios estar, que el diablo se siente en el lugar santísimo. Va a llegar hasta el lugar santo. Eso está en Mateo 24, ya se lo voy a leer. Y entonces la gloria de Dios nunca va a estar ni al principio y ni al final. Este templo será destruido en los terremotos que vienen sobre Israel, y que lo veremos mucho más adelante cuando hablemos de los terremotos mundiales que van a haber, ¿verdad? Que veremos que Israel no se escapa. Más bien que viene la ira, dice en el verso 23 de Lucas 21, sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, es poderoso como la palabra nos va mostrando qué clara es la palabra profética. Yo sé que usted ahora sí me va entendiendo por qué le digo que por más que usted ore a favor de Israel y diga, Señor, manda la paz en Israel, Señor, que esos palestinos les entreguen la tierra y que se vayan, y Señor, y cuidado a orar que le aparezca el Mesías, porque estaría usted orando a favor de que le aparezca el hijo del diablo, ¿verdad? Que será el que ellos van a abrazar, y que ya vimos las profecías que hablan de que ellos harán pacto con la muerte, y ya vimos cómo será disperso su poder, que es su ejército. Y entonces, porque no van a causar ningún efecto las oraciones suyas sobre el pueblo de Israel. Así que, si usted lo quiere hacer, ahí bendígalo. Bendiga para que usted adquiera la bendición de Génesis 12:3. Pero solamente bendígalo, diga, yo bendigo la tierra donde nació mi Señor, de una virgen, y concebido por el Espíritu Santo. Yo bendigo a la tierra de Israel porque ahí anduvieron sus 12 apóstoles, ahí anduvieron los profetas, ahí anduvo Elías anduvo, escúcheme esto está en el capítulo 19 de Isaías. Isaías anduvo desnudo, dice que con las nalgas peladas, así dice la palabra, dice anduvo 3 años profetizando de que así un día iban a ser llevados algunos pueblos enemigos de Israel, con las nalgas peladas, así lo dice, ¿verdad? Entonces, ahí anduvieron los profetas, ahí, qué lindo, ¿verdad? Ahí anduvo Juan el Bautista predicando, y que Juan el Bautista dijo lo que yo digo siempre: no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué unción la de Juan el Bautista! ¡Qué humillación! Y le digo una cosa, en Lucas 17 dice que nosotros, digamos, cuando nos es mandada las cosas de Dios, dice que digamos siervos inútiles somos, pero sabe una cosa, nosotros ni a siervos inútiles hemos llegado delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos cumplido todavía lo que se nos mandó, y Jesús dijo, cuando ustedes hayan cumplido lo que se les mandó, digan, siervos inútiles somos. Y entonces ni a siervos inútiles hemos llegado, ¿verdad? Y menos yo que cualquiera. Y entonces, bueno, gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo se volverá el pueblo de Israel a Dios? ¿Cuándo? Entonces ahí sí, cuando se vuelva el pueblo de Israel a Dios, Dios sí va a actuar a favor de ellos.
pero del año 70 hasta nuestros días y a cuando reciban al anticristo como su Mesías y 3 años y medio más todavía están fuera de los planes de Dios, van a morir, van a seguir muriendo, van a seguir siendo destruidos, van a seguir siendo el pueblo que es una afrenta delante de Dios, o sea, que más bien blasfeman contra Dios. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo la palabra de Dios, la profecía. Por eso es que en Oseas leímos que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, desecharon el conocimiento, dice Oseas 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se volverán los judíos a Dios nuevamente? A la mitad de la gran tribulación. Que cuando en Mateo 24:15 dice, cuando les dijo el Señor, cuando ustedes vean la abominación desoladora, dice que es cuando el anticristo del que estamos hablando se siente en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Eso lo dice aquí en Mateo. Vea, se lo voy a leer. Dice, por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que le habló el profeta Daniel, eso está en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La abominación desoladora. ¿Qué dijimos en el 9:27? En el 9:26 que está la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y en el 9:27 que él hará un pacto con Israel y con los hombres, dice, y por otra semana, dice, hará un pacto con muchos, Israel y los gobiernos de la tierra. Entonces, ahí dice, el que lee entienda. Entonces, aquí es cuando los judíos se vuelven a Dios nuevamente. Después de que ellos vean la abominación desoladora y esta bestia los obligue a adorarlo, se van a dar cuenta de que es Satanás. Ellos se van a dar cuenta, los judíos. ¿Quién se los va a revelar? El Espíritu Santo. Por eso en un estudio dijimos pasado que el Espíritu Santo no será quitado, según 2 Tesalonicenses, como Espíritu Santo, sino como ministerio, levantando a la iglesia en el arrebatamiento. Ya dijimos que el Espíritu Santo no sería quitado como Espíritu Santo, porque en Marcos 13 dice que él a los judíos les dirá lo que tienen que decir. Esto a los judíos. Les dije, creo que en el programa anterior, que Mateo 24, escúcheme esto, mi amado hermano, Mateo 24 no es para la iglesia. Cuando usted oiga que le están predicando sobre Mateo 24, de que nosotros vamos a ver el principio de dolores y todo esto, de hecho la iglesia, la tierra ni la iglesia están en principio de dolores todavía como está en Mateo 24. Mateo 24 es para Israel. Le habla en los primeros versos la destrucción del año 70 y de ahí en adelante brinca a los fines de los tiempos Jesús y de lo que va a suceder en la gran tribulación. Pero la iglesia gentil, si usted es gentil, o sea, si usted es de Costa Rica, de Estados Unidos, no tiene que judaizarse. Al final le tengo un mensaje a los judaizantes de que se están aliando a un pueblo rebelde y que se preparen para la destrucción también de que le viene, porque vimos en Lucas 21:23 que el pueblo de Israel le vendrá todavía más ira cuando ellos reciban a este presidente del nuevo orden mundial, del que vamos a entrar a ver ahorita, si nos da tiempo, pues estamos llevando la secuencia, pero quiero irla detallando un poquito mejor todavía, aunque no tenemos chance, le puedo decir, de ver profecías que nos estamos brincando. ¿Por qué? Porque si no, no avanzaríamos. Y estamos evadiendo profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, del mismo Daniel, de Joel. Estamos evadiendo ahorita porque no nos da chance, sino que estamos como puntualizando la palabra profética lo más sencillito posible, porque la escatología, que es la palabra de la ciencia profética, es muy profunda, muy profunda. Y entonces, si uno se mete a esculcar, por decirlo así,
hay muchas citas y entonces se queda uno viendo una profecía y viendo otra y todo, y no avanza uno. Entonces, el Espíritu Santo, para continuar, se le ha quitado como, digamos, el Espíritu Santo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 7, y lo veremos un poquito más adelante, dice que no aparecerá este hombre, este hijo de Satanás, y ahorita vemos las características de las que habla Pablo. Dice, hasta que lo detiene sea quitado, hasta que él sea quitado, y está tildado, él, porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, él, junto con la iglesia, en el arrebatamiento de que hemos hablado anteriormente, y no le voy a mencionar las citas, ya las hemos visto mucho, las hemos mencionado mucho, ahí están los programas anteriores para que usted los vea. Pero será como ministerio el Espíritu Santo, porque él como Dios, parte de sus atributos es la omnipresencia, que él está en todos lados a la misma vez, la omnisciencia, que todo lo sabe, y a todo el poder del Espíritu Santo continúa. Entonces, el Espíritu Santo va a guiar al pueblo de Israel. Entonces, habiendo todo esto, es tremenda la palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses, vea lo que dice 2 de Tesalonicenses. Me viene Apocalipsis. Dice 2 de Tesalonicenses, nadie les engañe en ninguna manera. Esto se lo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, Pablo. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ojo, mesiánicos. Ustedes dicen que lo que habla aquí es para el pueblo de Israel, pero no es para el pueblo de Israel. Es para la iglesia gentil. En este caso, a la iglesia de Tesalónica, que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, y entonces alguien les escribió una carta a nombre de Pablo y les dijo, es que ustedes ya están en la gran tribulación y ya va a venir el Señor por ustedes. Entonces Pablo les escribe, no, nadie los engañe de ninguna manera, porque habían mandado una carta y Pablo lo escribe más adelante, que él no firma como les mandaron esa carta, que él firma diferente. En el capítulo 3 dice eso al final. Dice, porque no vendrá ¿quién? El Señor por su iglesia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Por qué? Porque los hombres lo van a adorar. ¿Quién va a trabajar a favor de esa adoración? El falso profeta que vendrá y que veremos también más adelante, a servirle a él, tipo Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando de que este nuevo orden mundial aparecerá con una trinidad satánica. Satanás el dragón como el padre, ¿verdad? Haciendo la separación en las tinieblas. El anticristo, la bestia del Apocalipsis, y el anticristo que habla Juan, y el presidente del nuevo orden mundial como el hijo, ¿verdad? Y el falso profeta como un tipo de Espíritu Santo. Es una trinidad satánica. Entonces, dice, tanto que se sienta, dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En qué momento es eso? A la mitad de la gran tribulación, que vimos que el Señor les dice en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, que estamos viendo ahorita es cuando el pueblo de Israel se va a volver a Dios. Cuando ellos vean esto, el pueblo de Israel se vuelve a Dios nuevamente. Ahí sí van a entrar bajo la cobertura de Dios nuevamente. Inclusive el arcángel Miguel será enviado, y ya lo veremos más adelantito porque lo vamos a leer, a proteger y a pelear a favor del pueblo de Israel. Eso está en Daniel 12, verso 1, que Gabriel le dice, Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel a favor de tu pueblo. Y que los mesiánicos dicen que el que se levanta aquí, en este verso que vamos a leer, en el verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Los mesiánicos dicen que el que va a ser quitado de en medio es Miguel, que
Pero resulta que si usted lee el verso 1 del capítulo 12, le está hablando a Daniel del pueblo de Israel. Y en segunda de Tesalonicenses, mis amados mesiánicos y adventistas, le está hablando Pablo a la iglesia gentil, de la cual somos parte. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, no tenemos por qué judaizar, menos ahora de guardar fiestas, guardar Torah, guardar el Shabbat, y las lunas y todo esto, menos ahora que Israel está lejos de la cobertura de Dios. Y entonces usted se estaría aliando a un pueblo rebelde. Israel, por excelencia, fue el pueblo rebelde que blasfemó siempre contra Dios, que mandaron a matar a su hijo, que por bendición, dice la palabra en Hebreos, que el pueblo de Israel fue quitado y nosotros entramos como la redimida, como la iglesia santa. Pablo dice en Efesios 5:27, sin mancha, sin arruga, pura. Esas somos nosotros, las vírgenes prudentes y sensatas que no se descuidan, que no cabecean, que no se duermen. Usted también tiene que tomar esa actitud de hijo de Dios, como lo dije siempre, sin ser fanático y sin ser religioso. Entonces, continúa diciendo aquí la palabra, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo se cumplirá esta palabra? En Apocalipsis, capítulo 19 y versos 11 o 14 en adelante, que es cuando Cristo viene con los ejércitos que hablamos en programas anteriores, que estos ejércitos, estamos hablando que si fueran ángeles diría ejército, ¿verdad? Pero dice con los ejércitos porque viene con ejército de ángeles y ejército de la iglesia. Y vamos a ver más adelante cuáles son los versos que confirman que viene la iglesia ahí también, porque la palabra no lo deja uno así como incógnita, como no sé, estará diciendo, ¿será eso lo que quiere decir? No, la palabra, vamos a ver dónde vendrá Cristo, cuando venga, se abran los cielos y vengan caballos blancos, venga su iglesia, vengan su ejército de ángeles, y a dónde vendrá, que le explicaba también, así como para no brincarme esa parte, que primero irá y sin nosotros aterrizar sobre la tierra al monte del Armagedón, al valle de Megiddo, al valle de Josafat, también se le llama en las escrituras, a destruir a todos los ejércitos de la tierra que son guiados por el anticristo, que van a luchar, y que eso yo les voy a dar una explicadita según lo que dice la palabra más adelante, sí, mucho más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál será la mentira que haga que en el capítulo 16 dice que salen 3 demonios a forma de rana sobre los gobiernos, los reyes de la tierra, para reunirlos para el día de la gran matanza, pero la gran matanza de ellos, ¿verdad? Entonces, sin que Cristo descienda, ni la iglesia, ni los ángeles desciendan a la tierra, dice que con una espada, que es su palabra, ¿verdad? Esta se llama espada, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras se llaman la espada, o sea, su palabra destruirá a los ejércitos de la tierra y todo. Esta no es la tercera guerra mundial, mi amado hermano y amigo. Muchos predican y predicadores muy famosos, muy famosos, que esta es la tercera guerra mundial. No, esto es el final de la destrucción de los ejércitos de la tierra. Ahí ellos van como hermanos. Una tercera guerra mundial será lo que dice Mateo 24:7, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en el segundo sello, que es el que vamos a ver posteriormente, dice que se le dio una gran espada a los hombres para que se matasen unos a otros. Y Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, versos 10 y 12, hablan de lo que va a suceder, que los cielos van a arder, se quema la capa de ozono. Ahí les dije, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis, de que el sol quemará a los hombres y morirán de sed y todo esto. Ok, esta no es la tercera guerra mundial. Ahí los ejércitos de la tierra, digamos Rusia, China, los árabes, este coreano que está deseando soltarle las bombas a todo el mundo, de este gordito, que ojalá no me
no le llegue esta palabra ya, porque, ¿verdad? Entonces, él va a ir como hermano de los chinos, ellos van a ir abrazados, ¿verdad? La verdad, guiados por el anticristo hacia el valle del Armagedón, al valle de Megiddo, al valle de Josafat, para luchar contra Jesucristo y sus ejércitos. Y entonces Cristo los destruye, ¿verdad? Los destruye, pero al falso profeta y al anticristo no los destruye, sino que dice que los manda al lago de fuego. Que el lago de fuego, les dije yo a ustedes en un programa pasado, muy probablemente, dice un escatólogo de los más profundos en la profecía, es una estrella que muy probable puede ser el sol. ¿Por qué? Porque el sol es un mar de fuego. Entonces, dice que serán lanzados vivos al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 19 también, ahí avanzando de la venida del Señor. Entonces, ahí ellos van a ser lanzados vivos. ¡Ojo! ¡Qué terrible! Serán los únicos dos seres humanos que sean lanzados vivos y así permanecerán. Por eso la Biblia lo destaca. Dice, y fueron lanzados vivos al lago de fuego. Imagínense ustedes si es el sol. Qué cosa más terrible. Si uno pone en una candelita, en una llamita ahí, el dedo y se quema, lo que siente uno de feo, ¿verdad? Ahora imagínense lo que es. Bueno, no encuentra una explicación para esto, pero la palabra de Dios lo destaca y así permanecerán vivos. ¿Por qué? Bueno, las explicaciones sobrarían el por qué. Entonces, después de que Cristo destruya los ejércitos de la tierra, que dice que la sangre llegará hasta al hocico de los caballos y todo, ¿verdad? Que las aves serán invitadas, dice, a comer las carnes de reyes, de gobernantes, de pequeños y grandes y todo. Usted puede leer todo eso ahí. Jesucristo inmediatamente se irá al monte de los olivos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron a despedir a Jesús del monte de los olivos? Dice que fue alzado por una nube que es el Espíritu Santo que lo cubrió y se pararon dos ángeles con vestiduras blancas y le dijeron, varones israelitas o varones galileos, no sé, algo así, les dijo, ¿qué están mirando? Este Jesús que así se está yendo, así vendrá. ¿A dónde vendrá? Ahí mismo, al monte de los olivos. Y entonces, es que yo no me quiero brincar esta parte porque es muy poderosa, muy, muy poderosa. Ahí sí, Jesús primero, antes que la iglesia descienda a la tierra, Jesús pone los pies en el monte de los olivos y se van a partir en dos, haciendo, dice, que un valle inmenso, algo gigantesco. ¿Para qué es ese valle? Para que se pose la iglesia. Porque de ahí a poquito hacia adelante, vamos a entrar al milenio y al gobierno de Cristo sobre la tierra, y que de eso hablaremos también más adelante. Es que uno quiere abarcar todo, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel se va a volver a Dios, y yo creo que yo voy a llegar más o menos voy a salir como el pueblo de Israel hoy, porque el tiempo se nos va muy rápido. Uno quiere abarcar tanto. Bueno, yo no sé usted, pero yo que amo la palabra profética, que la leo, la escudriño, que la devoro, yo digo, es que no puedo vivir sin ella, viendo que cómo Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo y a través de sus escrituras, lo que va a pasar, lo que va a acontecer, lo que va a suceder, y veremos cosas más adelante que usted quizás nunca ha oído. Cosas increíbles y están aquí, nadie las está inventando, están aquí. Es algo glorioso. Se vuelve el pueblo de Israel a la mitad de la gran tribulación. Entonces Jesús les dice en Mateo 24, a partir del verso 15, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, dice, entonces, por eso le digo que Mateo 24 no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y que yo sepa, los únicos que viven en Judea son los judíos, ¿verdad? Porque si aplicamos esto a la iglesia, aquí en Costa Rica no hay ningún lugar que se llame Judea para que algunos hermanos huyan ¿verdad? A los montes. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa.
para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí ya los judíos están huyendo porque están siendo perseguidos por esta bestia, el anticristo. Dice, mas hay de las que estén encinta y críen en aquellos días por la persecución. Dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Por el frío. Se morirían de frío al huir a esconderse en cuevas, porque los judíos van a empezar a buscar cuevas, a buscar montes. Ellos van a huir del alcance, porque recordemos que van a marcar, esa bestia va a marcar con un número, con una marca y con el significado de su nombre, dice Apocalipsis 13. Y el que no se deje marcar, le cortarán la cabeza. O sea, los judíos también van en ese paquete. Por eso es que ellos van a morir también. Miles y miles van a morir, porque ellos van a volver nuevamente a Dios. Vamos a ver lo que van a hacer cuando ellos se vuelvan a Dios. Dice, y que en invierno ni en día de reposo. Y está hablándole al pueblo de Israel, porque Israel es el que guarda el día de reposo hasta hoy en día, ¿verdad? Y si aquellos, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Hablando de los que se vuelvan a Dios en esos tiempos, tanto de gentiles en la tierra como de los judíos. Dice, mas por causa de los escogidos, que no es la iglesia, y le mostraré quiénes son en un programa posterior, ahora no me puedo meter ahí, dice, aquellos días serán acortados. Entonces, cuando aquí habla de que los días serán acortados a causa de los escogidos de Dios, no es la iglesia. ¿Por qué? Porque para este tiempo la iglesia ya está en el cielo. Hemos leído que Dios no puso a su iglesia para ira. Vimos que dice que seremos salvos de la ira. Vimos que dice en Lucas 21:36, oren y velen y oren para que puedan escapar de todas estas cosas. Y que dijimos que escapar no es estando en el lugar, sino sí estando en otro lugar. ¿A dónde? Arrebatados. Y usted dirá, ¿pero cómo es ese arrebatamiento? Bueno, tenemos ejemplos cuando Elías fue arrebatado. Enoc es arrebatado antes del diluvio, siendo señal de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, de la que hemos hablado bastante, que será lo mismo el gran día de la ira de Dios, y la gran calamidad y el tiempo de angustia y la gran tribulación de Mateo 24:21, ¿verdad? Y entonces la iglesia no va a estar en medio de esta gran tribulación, va a ser arrebatada antes. Entonces los judíos se volverán a Dios a la mitad de la gran tribulación, ellos van a huir. Dice Oseas, nuevamente vuelvo a Oseas, que le dije que Oseas habla mucho porque significa Dios salva. ¿A quién? Dios va a salvar al pueblo judío. Dice Oseas en el capítulo 5, verso 15, andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué dice Dios aquí? Yo seguiré siendo Dios, ¿verdad? Dice, y hasta que reconozcan su pecado, ¿cuál? El que cometieron desde Mateo 27, versos 23 y 25, y busquen mi rostro, porque los judíos, una vez que se empiecen a ser perseguidos a la mitad de la gran tribulación, ellos van a buscar nuevamente el rostro de Dios. Dice, en su angustia me buscarán. ¿Qué dice Lucas 21:23, tiempos de el ángel Gabriel le dijo a Daniel en el capítulo 12, verso 1, dice, porque será tiempo de angustia sobre Israel, o sea, sobre la tierra, pero día de ira sobre Israel como nunca, desde que hubo gente en la tierra, dice Gabriel, hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, vea qué precioso. Entonces ellos serán perseguidos, lo acabamos de leer en Mateo 24, en Daniel 7:25 dice lo mismo. Vea lo que dice Apocalipsis 13 de ese momento para el pueblo de Israel. Apocalipsis 13, verso 7, dice, hablando de la persecución sobre los judíos, dice, y se permitió hacer guerra contra los santos. Aquí los santos son el pueblo de Israel, los que ya se volvieron a Dios. Ya aquí el pueblo de Israel se volvió a Dios. Ahí sí, ya entran bajo la cobertura de Dios. Dice, contra los santos y vencerlos, porque los van a matar a los judíos. Solo un remanente, vamos a ver, ya casi llegamos ahí, que solo un remanente será guardado.
Dice, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, seguimos leyendo eso después. Entonces ahí se volverán en la persecución del anticristo sobre el pueblo de Israel. Y entonces, como ya reconocieron, ¿qué van a hacer ellos cuando ellos reconozcan que Jesucristo sí era el Mesías que ellos rechazaron por más de 2000 años? Que Jesucristo sí era el Hijo de Dios, del que hablaba Isaías 53, y que ellos ignoraron ese capítulo en la Torá. ¿Qué van a hacer? Dice Zacarías capítulo 12, versos 10 y 11, si no me equivoco, para que usted lo apunte y lo lea. Dice el mismo Cristo, y llorarán por mí a quien traspasaron. Dice, como el Padre llora por su Hijo unigénito. O sea, les explicaba en el programa pasado que el pueblo de Israel va a llorar cuando ellos sepan, van a caer de rodillas y van a llorar y a llorar y a llorar por todo lo que han hecho en contra del Hijo de Dios por más de 2000 años. Eso está en Zacarías 12, como le digo. Entonces, quería leerle una cita que tengo aquí mismo en Oseas 6, aquí está. Dice, entonces el pueblo de Israel va a decir esto: venid y volvámonos a Jehová, ahora sí, porque Él arrebató y nos curará, porque ellos fueron olvidados por Dios, los abandonó Dios desde Mateo 27. Dice, nos hirió y nos vendará. Dice, nos dará vida después de 2 días, que les explicaba. Dice, en el tercer día nos resucitará, que ellos ya ahí, después de que ellos se vuelvan a Dios y sean protegidos, vuelven, ya vamos a entrar casi que al milenio con la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ahí sigue la profecía muy poderosa y muy hermosa y muy tremenda. Entonces, ya para cerrar el capítulo, el programa de hoy, ¿verdad? Que iniciamos con la serie esta de los sellos. En cuándo van a ser guardados, como ya ellos se vuelven Israel, en el capítulo 12, dice que serán guardados. Ahí sí, ya ya se volvieron a Dios, ya lloraron por Jesucristo. Y en el verso 6 dice, y la mujer huyó, hablando de Israel, al desierto donde tiene lugar, dice, preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que eso serían 3 años y medio, que ese remanente va a ser guardado y protegido. Y en el verso 14 dice, y se le dieron a la mujer, al pueblo de Israel, a los santos de Israel, ¿verdad? Que se les reconoce como los santos en Apocalipsis y en Daniel. Dice, las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Delante de la serpiente es el Satanás. Lugar donde será sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahí sí, 3 años y medio, como dice aquí, que son 1260 días, que es la misma cantidad de tiempo. Dice, será sustentada. Ahí Dios, a este remanente, ya para ir terminando en el estudio de hoy, a este remanente Dios, cuando ya a ellos se vuelvan a Dios a la mitad de la gran tribulación y empiecen a ser perseguidos y van a morir, muchos van a morir porque no se querrán dejar poner la marca de la bestia. Ellos aceptarán a Cristo también, se volverán a Cristo ellos, ya lo leímos en Zacarías 12. Y van a llorar, y entonces ahí sí Dios los va a guardar y los va a llevar a esta ciudad. Se cree, y les mostramos la foto, que será la ciudad de Petra, la ciudad construida en roca, en los montes de Edom, que dijimos que Edom son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y ahí va a ser llevada a esta ciudad de piedra este remanente de Israel, que más adelante tal vez hablamos de cuál es ese remanente en Zacarías y en Isaías, de lo que dice ese remanente de Israel. Bueno, muy contento porque hoy estamos terminando con el pueblo de Israel. Creí que iba a comenzar con otras partes ahí, pero no, pues será para el próximo programa. Le bendigo. Y suscríbase y ore por nosotros para que el Espíritu Santo nos siga dando la palabra, para que sigamos teniendo hambre de Dios. Busque a Dios y entréguele su corazón. Te bendigo y les amamos. Envíanos tu petición de oración al WhatsApp
más 506 8604 8781, más 506 8315 7464.